¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos del sistema penal mexicano? Hemos hecho un tránsito de un modelo inquisitivo mixto a un modelo que se caracteriza por ser acusatorio y oral, pero todavía subsisten grandes áreas de oportunidad. Es una reforma que no termina de cuajar. Sobre esto vamos a platicar con Víctor Olea, un destacado abogado penalista, primer vicepresidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en Introspectiva. Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva, entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a hablar con un jurista que ha dedicado su vida, que ha dedicado su experiencia, su trabajo, su energía, su talento a los temas penales. Temas que no son fáciles, temas que no son sencillos, temas que nos hablan de quiénes somos como sociedad. Me refiero a Víctor Olea. Víctor Olea Peláez cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana en enero de 1984. Cursó una maestría en Derecho Procesal Penal con 2 menciones honoríficas en el Instituto de Estudios Superiores de Derecho Penal en julio de 2015 y otra de Derecho en un programa conjunto entre la Universidad de Harvard y la Fletcher School of Law and Diplomacy en agosto de 1984. En su trayectoria profesional, fue abogado litigante en el Buffet Moreno Tagle de 1982 a 1989. Titular de la firma legal Olea y Asociados SC de 1990 a la fecha. Como parte de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, fue coordinador de la Comisión de Derecho Penal de 2013 a 2015, secretario ejecutivo de la Defensa de la Defensa, Barra Mexicana Colegio de Abogados 2014-2019, miembro del Consejo Directivo de 2015 a la fecha, coordinador del 17º Congreso Nacional de Abogados de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Mazatlán. Segundo vicepresidente y coordinador general de capítulos en el bienio 2019-2021, primer vicepresidente en el bienio 2021-2023 e integrante de la Junta de Honor de 2021 a la fecha. También es miembro del Consejo Directivo del periodo de 2020 a 2022 del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Víctor, bienvenido a Introspectiva. Muchas gracias, Miguel. Es para mí un verdadero honor y privilegio que sea yo entrevistado por una personalidad como tú, y la realidad, quien sabe mejor de estos temas eres tú, no yo. Oye, Víctor, pero a ver, tú llevas ya unos años en el ejercicio profesional, eres un abogado muy exitoso, muy reconocido. Aquí en la Barra tienes la inmensa responsabilidad de la primera vicepresidencia y pues ya encaminándote a representar a los barristas en calidad de presidente. Con todo este bagaje que tú tienes, con todo lo que has podido ver a lo largo de tu vida, ¿cómo juzgar ese tránsito del sistema inquisitivo mixto al sistema penal acusatorio? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha funcionado? ¿No ha funcionado? ¿Por dónde empezar, Víctor? Mira, es una muy buena pregunta, estimado Miguel, y yo empezaría por hacerte una reflexión como respuesta a tu concreta pregunta. Yo creo que nadie en su sano juicio puede preferir al mal denominado, pero así se le denomina, sistema tradicional, con el nuevo sistema acusatorio y adversarial que tenemos en este momento. Es decir, los que vivimos y litigamos en el anterior sistema nos podemos dar cuenta que el nuevo es millones de veces mejor que el anterior. Millones de veces. Sí, sin estar exento de, que ahorita lo conversaremos, Miguel, de que el actual tiene muchos problemas. Ya hace unos pocos años tuvimos, en el contexto de la Comisión de Derecho Penal de la Barra, la presencia del tratadista y expositor Alberto Binder, argentino, que es un gran especialista en ese tema. Y ahí él nos decía con toda razón, no se apresuren, menos de 20 años van a tener para que este sistema funcione verdaderamente. Y creo que estoy de acuerdo en muchos aspectos con él. Realmente ha habido cosas muy positivas, pero también
tenemos vicios, seguimos recargándonos en cuestiones negativas del anterior sistema, pero en general creo que a su tiempo la oralidad va a funcionar y va a funcionar muy bien. ¿En dónde ubicarías las áreas de oportunidad? Por ejemplo, a mí me parece impresionante lo que acabas de decir, millones de veces mejor, porque veníamos de un sistema que no era aceptable, yo creo que para nadie, ni para víctimas, ni para autoridades, ni para la propia abogacía. En ese sentido, nadie podía salir en defensa del anterior sistema y decir, oigan, ya estamos bien. Pero hablando de lo que todavía habría que mejorar en esta, pues ya prácticamente segunda década, porque ya llevamos más de 10 años, ¿dónde identificarías áreas de oportunidad del sistema acusatorio? Bueno, primero empiezo con algunas críticas del actual sistema de juicios orales. La primera crítica es que no se ha abatido el rezago judicial, no se ha despresurizado el sistema como fue la idea original. Y esto puede depender de múltiples factores que así lo han determinado, pero es una realidad. Seguimos teniendo un rezago judicial importante, las prisiones siguen llenas, y esto es algo que yo lo critico mucho. También, pues, sin duda, aspectos a mejorar en relación a todo lo concerniente a medidas cautelares. Me imagino que entraremos al tema, la amplitud del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, el abuso que se ve día a día de la prisión preventiva justificada, la falta de armonización entre la ley de amparo y el nuevo sistema de justicia penal. Esto ha traído múltiples problemas y creo que son áreas de oportunidad a perfeccionar en el futuro, ¿no? Oye, a ver, el tema de las medidas cautelares, porque pues es fundamental en la práctica del sistema acusatorio. Se han escuchado muchas críticas, sobre todo al inicio, en la reforma de 2008, porque si te fijas, por un lado bajó el estándar con el auto de vinculación para poner a alguien frente a un juez penal y desarrollar el proceso, pero pensando en que el proceso mayoritariamente se iba a llevar en libertad. Cuando tú tienes un catálogo de prisión preventiva oficiosa largo y que se está ampliando en el 19 párrafo segundo, en el 167 del Código Nacional, y por otra parte, prisión preventiva justificada, a veces con una argumentación muy por encimita de los juzgadores, y el estándar bajo para auto de vinculación, pues no parece el mejor mundo posible, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Es un cóctel muy peligroso. Lamentablemente se ha vuelto recurrente en la práctica profesional. Medidas cautelares, como tú sabes, pues en el Código de Procedimientos Penales tenemos un catálogo bastante amplio. Pero ¿por qué irnos generalizando hacia las más lesivas, como es la prisión preventiva denominada justificada? La verdad es que es uno de los principales vicios que yo le veo. Ya hablabas del estándar probatorio en el auto de vinculación a proceso, ya ni se diga para el libramiento de órdenes de aprehensión. Pero ese mismo estándar probatorio bajo lo están aplicando lamentablemente los juzgadores para imponer prisiones preventivas justificadas. No está debidamente regulado. Te quiero decir que en el ámbito de la barra no hemos estado cruzados de brazos. En la propia Comisión Penal y en un trabajo muy bien estructurado, liderado tanto por nuestro coordinador de la Comisión de Derecho Penal, Ilan Katz, como por José Luis Nazar, gran penalista y amigo, estamos proponiendo ya algunas reformas al Congreso, donde, por ejemplo, se limiten los casos para prisión preventiva justificada y los extremos en los que se está utilizando. Como tú sabes, el más recurrente es el famoso riesgo de fuga. Sí. Y a pesar de que la Suprema Corte ya ha emitido criterios, por ejemplo, en el que no por tener varios domicilios implica que hay un riesgo de fuga, la realidad en la práctica profesional de la cual yo soy testigo directo es de que
gran parte de los jueces en toda la República, a nivel federal y local desde luego, se están todavía con ese vicio. Sobre todo cuando hay asuntos mediáticos o de carácter político, es algo terrible que tenemos que luchar, y desde la barra tenemos que hacer nuestra labor para tratar de revertir este tipo de vicios que se están haciendo. ¿No sientes que es una lucha un poco cuesta arriba? Te lo digo porque parece que la tendencia es en sentido contrario. Yo entiendo la lógica de este esfuerzo y celebro y festejo que la barra esté dando esta batalla y que vaya con propuestas concretas a la mesa de cómo tendría que ser el sistema, pero por otro lado veo a los legisladores en una lógica muy punitivista, antigarantista. Bueno, todavía en el gobierno actual se han promovido reformas a la Constitución para ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa. O sea, dice uno... Es terrible, pero no vamos en sentido contrario, Víctor. Definitivamente la respuesta es sí, pero no podemos desanimarnos. Como colegio de abogados, como Barra Mexicana, pero también en lo individual, como abogados que nos dedicamos a la postulancia en la materia penal, pues no podemos dejar en el empeño de seguir tratando de hacer beneficios mayores para el nuevo sistema en general. Ciertamente es una cuestión que se ve cuesta arriba, no lo dejo de reconocer, pero tenemos que hacer la lucha en todos los campos y en el propio Congreso, porque es en beneficio de la sociedad en general, de la abogacía sin duda, del derecho penal, del derecho procesal penal, y creo que es muy importante seguir batallando al respecto. ¿Cómo ves? Te planteo otro tema, otro aspecto que también me parece que ha focalizado el debate sobre el sistema acusatorio. La oralidad procesal, porque veníamos de un sistema en donde había pues grandes expedientes con tomos y tomos y un desarrollo de audiencias muy formalizado, muy rígido, y ahora se pretendía algo más espontáneo, algo más, digamos, incluso hasta creativo por parte de los intervinientes. ¿Está dando buen resultado? ¿Cómo lo valoras? Mira, yo lo valoro en ese sentido positivamente. ¿Por qué? Porque finalmente hay una igualdad procesal entre las partes. Primero que nada, ahora sí está el juez presente. Tú sabes que en el anterior sistema, el juez pues, le reportaban, cuando le pasaban el asunto a sentencia, el resultado de las audiencias. Muchas veces no conocía al propio imputado, ni a las partes, ni a la víctima, ni a los testigos. Y ahora está obligado a estar presente. De entrada, eso me parece muy positivo, que haya igualdad procesal, que las víctimas tengan al asesor jurídico presente al mismo nivel que el Ministerio Público y que la defensa. Me parece todo eso positivo. Ahora bien, en la oralidad, a nivel de las audiencias, me ha parecido positivo. Cada vez los jueces de control están más preparados al respecto. Creo que en eso no tendría queja. ¿Cuál es el punto? Las otras etapas del procedimiento oral, es decir, te lo planteo así, las carpetas de investigación, etapa de investigación no formalizada. Siguen habiendo el vicio de tener grandes expedientes como las anteriores averiguaciones previas. Es una realidad, es un vicio que todavía los órganos de procuración de justicia no lo sueltan, ¿no? Oye, déjame aquí hacer un paréntesis porque ¿no aprecias, Víctor, que en la institucionalidad del Estado mexicano, viéndolo en su conjunto, las fiscalías suponen un talón de Aquiles todavía? Claro ¿No crees que... Y no sé cuál sea la receta, digo, ustedes que lo viven día a día, pero yo observo el trabajo de las fiscalías a veces, híjole, no sé. Sí, coincido plenamente contigo, y la realidad es que se perdió mucho tiempo para preparar a los agentes del Ministerio Público. Ciertamente ha habido mejoras, ¿no? Ya ante la obligatoriedad del nuevo sistema ya desde hace varios años, la realidad es que ya encuentras ministerios públicos que saben manejarse mejor en la oralidad de las audiencias, pero el vicio que persiste es la integración de las carpetas, ¿no? Correcto. Y ellos tienen el mismo chip de la averiguación previa, no se han desprendido del mismo, y esto conlleva pues, perjuicios indudables para las víctimas, para
el desarrollo en fin, de todo lo que las procuradurías o fiscalías deberían de hacer sobre el particular. Yo por eso he sido incluso patente impulsor de que se reforme todo lo relativo a la acción penal privada, por ejemplo, para que los propios particulares podamos prescindir de todo este aparato nefasto de las fiscalías. Quedó muy pequeña la ventana de la acción penal privada en el código, ¿no? Porque sí se incorpora, ciertamente, ahí está la figura, pero un poco siento, y tú nos lo aclararás si es así o no, pero un poco decorativamente, un poco ahí, como que sí está, pero tampoco queremos que esté del todo, lo ponemos, pero tampoco se lo vayan a tomar muy en serio. O sea, un sí, pero no en la acción penal privada. Así es. Realmente, pues, la figura está contemplada en la propia Constitución. Supuestamente se termina con el monopolio de la acción penal por parte del Ministerio Público, pero a la hora de reglamentarlo en el Código Nacional, pues realmente quedaron para delitos de bagatela, por lo cual las experiencias de acción penal privada son mínimas en el mundo jurídico penal mexicano. Creo que es un tema que debería de abordarse. En la barra lo hemos hecho, inclusive por ahí hubo una intentona de reforma al Código Nacional al respecto de la acción penal privada, que lo hicimos y fue un esfuerzo de la Comisión de Derecho Penal de la Barra en la Fiscalía General de la República. Recordarás que vino un fallido gama de supuestas reformas que finalmente se paró, donde estaba incluida la modificación y reforma a la acción penal privada para que procediera en todos los casos de querella, sin limitación alguna. Habría que retomarlo, ¿no? Habría que retomarlo, sí. Desconozco las razones que intuyo son políticas o que fueron políticas para frenar ese tipo de reformas, pero seguiremos luchando al respecto. Pero es uno de los temas que dan a colación con tu pregunta en relación a estos vicios que en el nuevo sistema siguen teniendo los ministerios públicos. Es una realidad lamentable que esperemos que mejore a futuro. Sí, pues ahí hay una gran área de oportunidad. Oye, mencionabas, y ha sido muy señalado también, yo recuerdo alguna alocución al respecto de José Ramón Cosío, por ejemplo, la falta de armonización de la ley de amparo con el proceso penal acusatorio y oral. Siendo, y curiosamente, fíjate, que la ley de amparo es del 2013 y el Código Nacional de Procedimientos Penales es de 2014. Uno pensaría, bueno, pues ahí habría un mismo impulso, una misma generación legislativa, en fin, pero parece que no se hablaron. Parece que alguien hizo la ley de amparo, todavía hay quienes dicen la nueva ley de amparo, bueno, pues en comparación con la del 36, ¿verdad? Y el código. ¿Qué te preocupa ahí? ¿A dónde tenemos que voltear a ver? Pues muchos lados. Esa falta de armonización entre la ley de amparo y el nuevo sistema de justicia penal es patente. Basta ver, Miguel, cuáles son las grandes limitaciones que hay, por ejemplo, de amparos contra órdenes de aprehensión. Correcto. ¿Ves? Los jueces federales, de conformidad a la nueva ley de amparo, dicen, bueno, es un acto solo de conducción al proceso, por lo cual realmente alguien a quien se le ha emitido una orden de captura vía amparo, sus posibilidades son realmente nulas. Lo mismo sucede con el auto de vinculación. Los amparos contra autos de vinculación pues son francamente cuestiones muy, muy complejas. Ahora, ¿es un tema de diseño legislativo o es un tema de falta de escrutinio a fondo? Porque, por ejemplo, en auto de vinculación, pues un juez de distrito sí se podría poner a ver, juez de control, ¿sobre qué bases, no? Pero o sea, lo que están haciendo generalizadamente con sus honrosas excepciones, es decir, pues el estándar probatorio para el auto de vinculación es mínimo y por lo tanto, pues yo no me puedo meter como juez federal, pero no le veo ahí tanto el problema porque ciertamente puede ser una cuestión de criterio y no una cuestión legislativa. Yo creo y estoy convencido de que sí debe haber una reforma legislativa de alto calado para armonizar a la ley de amparo con el nuevo sistema.
Tú tendrás más experiencia que yo en eso, pero sí es imperativo modificarlo, porque también la tendencia ahora, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a limitar los amparos buscadores, Sí. los amparos para tener acceso a las carpetas de investigación, a tener conocimiento, a poder participar en esas etapas iniciales de las investigaciones, pues me parece muy lamentable también. Sí. Cada vez se están haciendo más nugatorios los derechos de los ciudadanos, ¿no? En ese sentido, y creo que el legislador y la sociedad en general, las barras, los especialistas en la materia como tú, debemos propugnar porque se reforme esto y realmente haya una armonización entre ambas leyes, ¿no? Te pongo, Víctor, un tema adicional a consideración y te pido un comentario. Sí. ¿Qué pasa con la prisión? No la prisión preventiva como medida cautelar, la prisión en general. La vida de un penalista, pues inequívocamente tiene que ver con reclusorios, con cárceles, etc. Pero siento que la sociedad está mirando para otro lado, siento que los políticos están mirando para otro lado. La realidad carcelaria mexicana es muy dura, y ni siquiera sé si está dando buen resultado. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo voltear a ver o cómo emprender algún tipo de llamado a la acción? En fin. Claro, y tienes toda la razón. Mira, lo percibo al igual que tú, muy negativamente, ¿no? Ha habido múltiples reformas constitucionales, pasamos de la famosa readaptación social a la reinserción. Se pretendió que en el nuevo sistema los casos de prisión preventiva fueran mínimos y la realidad es otra, como te decía, las cárceles siguen llenas a tope. Pero esa parte la calificarías como un fracaso, como una deuda. Como un gran fracaso. Gran fracaso. Y además, la realidad es que nuestro sistema penitenciario no ha mejorado ni un ápice. Es la realidad. Esa parte sí sientes que de plano no se movió ese tema con la reforma. Porque también estaba la idea de que era una reforma integral. Claro, pero no ha habido. Ciertamente vinieron cosas positivas como los jueces de ejecución penal. Me parece algo que poco a poco, y subrayo el poco a poco, ha venido mejorando, pero sin duda las cárceles siguen llenas, siguen siendo universidades del crimen, están totalmente descuidadas a nivel local y federal. Es lamentable la situación que estamos viviendo en cuanto al sistema penitenciario per se en todo nuestro país. Te lo preguntaba porque a mí me parece que un sistema penitenciario en un país como México al menos, que no funciona, te termina contaminando buena parte de la sociedad. De repente alguien dice, oye, pero a lo mejor son 200,000 personas las que están ahí. Sí, pero también son sus familias, también son las personas que tienen contacto con ese medio, que es un medio súper complejo, súper complicado, tú lo conoces muy bien. Y eso, entre la gente que va a la visita al reclusorio, la gente que pasa una temporada ahí y luego sale, tenemos alta tasa de reincidencia también. El INEGI, en algún estudio, la cifró en más del 30%. Y regresan, y vuelven a salir, y vuelven a regresar. Y todo eso te termina generando una contaminación. Como sociedad, lo pregunto, porque entonces, pues, ¿qué esperanzas tenemos en términos, por ejemplo, de seguridad pública? En términos de abatir la impunidad, en términos del combate a la delincuencia, si tienes un foco de infección y de reproducción criminal en los reclusorios. Claro, y lo peor es de que precisamente una de las virtudes que se vendieron del nuevo sistema es que no solo se iba a despresurizar, digamos, en el ámbito judicial, incluso en el de procuración de justicia, todas estas cuestiones derivados de los medios alternativos de solución de controversias, mediación, acuerdos reparatorios, procedimientos abreviados. Pues la realidad es otra. La realidad es que hay la gran parte de la gente que está sujeta actualmente a prisión preventiva, en principio no tendría por qué estar en ello, ¿no? Y es que esto es impresionante. ¿Dónde quedó esa pauta que era una de las principales del nuevo sistema? Despresurizar las cárceles, ahí están, cada vez más llenas, ¿no? Todo esto conlleva a concluir, por lo menos en mi experiencia profesional, que desde mi punto de vista, como ya te lo mencioné, el sistema actual
al llamado tradicional, al anterior, es mucho mejor. Creo que nadie en su sano juicio pudiera negarlo. Sí. Ahora, que tenemos que seguir trabajando en evitar que sigan creciendo estos vicios y que realmente se aplique esta reforma constitucional y procesal que me parece vital para todo el país, es que tenemos que convencer a la sociedad, primero, a las autoridades, al Poder Legislativo, al Ejecutivo, de que así no va a funcionar el sistema. Tenemos que convencernos nosotros mismos, pero hacia afuera tenemos que hacerlo. Y creo que es un papel muy interesante de los colegios de abogados que sigamos luchando en ese sentido. ¿Lo verías como una especie de batalla cultural? Hay que ganar el discurso, porque yo veo un discurso, insisto, a nivel político, a nivel mediático incluso, nada favorable para ello. O sea, hay que dar, y yo por eso te decía, es una cuesta arriba impresionante. Sí, algo que yo siempre he pensado que debemos de hacer es que como Barra Mexicana Colegio de Abogados es no quedarnos en los pronunciamientos que hemos hecho respecto del catálogo de prisión preventiva oficiosa, los abusos de prisión preventiva justificada, los abusos de los criterios de oportunidad, etcétera, etcétera, que la Barra los ha venido haciendo, sino que tenemos que consolidarlos con sesiones de educación jurídica continua, académicas, donde retomemos todas esas problemáticas, donde nos concienticemos no solo a nuestros asociados, sino a abogados en general, y finalmente tratar de que esto incida en el Poder Legislativo. Coincido contigo, es muy difícil cuando hay una línea clara en contra del garantismo pero la Barra, si deja un testimonio con una propuesta concreta y todo, es valiosísimo. Claro, inclusive lo que tenemos que hacer ahora, desde mi particular punto de vista, es involucrarnos con actores internacionales que nos apoyen en ese sentido. Estamos haciendo esfuerzos. Próximamente, la semana que entra, estaremos con la Barra de Nueva York, que son muy proactivos en estos temas. Hemos tenido pláticas con la World Jurist Association, con la UIA, con la propia International Bar Association, con barras con las que tenemos asociación desde hace muchos años, para que hagan con nosotros y nos ayuden a que esto sea un tema no nada más de los colegios fundamentales de México, sino que también hay un apoyo internacional al respecto, ¿no? Debemos quedarnos con una cuestión en la mente, que nadie está a salvo de las amenazas al Estado de Derecho, a la independencia judicial, sin duda, a la propia subsistencia de nuestra amada profesión, pero en la idea debemos de tener que estas amenazas no van a cesar, pero que tampoco debemos quedarnos solos en eso, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer un esfuerzo integral al respecto, máxime a partir de que pues, no tenemos colegiación obligatoria en México, y por eso la Barra, como una pretendida conciencia jurídica a nivel nacional, se tiene que apoyar en otros aspectos internacionales para tratar de incidir más en estas cuestiones. Una última pregunta, Víctor. Sí. Estamos terminando ya el programa, pero no quiero dejar de planteártela. No me imagino un tiempo mejor que este para que un penalista encabece la Barra, con estos retos, con estos desafíos. ¿Ya está listo, Víctor Olea? Ya Estoy muy listo. Alguien me decía hace algunas semanas de que yo no había prestado atención de esto, que en términos generales seré apenas el cuarto penalista que asuma la presidencia de la Barra. Según recuerdo, fue don Adolfo Aguilar y Quevedo, sin duda el doctor Jesús Zamora Piers, claro. Luis Madrigal, mi querido amigo, y ha habido, digamos, pocos penalistas que han accedido a esta gran oportunidad y responsabilidad, y desde luego esto sin descuidar los múltiples otros factores interesantes de la Barra. Sí prestaré una especial atención al ámbito penal, porque lo siento como mi obligación y lo siento como un interés de la propia Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana, que como tú sabes es una de las más concurridas y las más influyentes en nuestro colegio, y creo que es mi obligación luchar
precisamente entre otros tantos factores por estos temas penales. Será una obligación y una oportunidad de mi parte. Y creo que la sociedad entera te lo agradecerá, porque Claro es un sí. tema que no podemos obviar en México. No puedes voltear a ver a otro lado. Ahí está el derecho penal, ahí está la necesidad de poder vivir de forma segura, de forma tranquila, de poder salir a la calle con nuestras familias. Claro. Y el derecho penal tiene mucho que aportar a esta realidad. Así es, y tenemos que poner nuestro granito de arena día con día. Por eso coincido contigo en la dificultad o cómo ve uno cuesta arriba todo este tipo de pretendidas reformas que estamos impulsando. Es cierto, pero no podemos caer en el desánimo porque sería lo peor que pudiéramos hacer, ¿no? Entonces, finalmente y en conclusión, insisto, olvidémonos del sistema tradicional, fue un fracaso histórico Sin duda. y ocupémonos de que este nuevo sistema funcione y que no se vaya a constituir como un nuevo fracaso para la sociedad. Ahí está el llamado. Gracias, Al Víctor, contrario, por Miguel, esta conversación, por este tiempo. Te agradezco. Y gracias a usted que hace posible Introspectiva, programa de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo han escuchado, ya lo han visto, el criterio de Víctor Olea en todo aquello que tenemos que mejorar respecto del sistema penal mexicano. Yo me quedaría con este llamado que el profesor Olea hace sobre la responsabilidad legislativa, sobre lo mucho que tenemos que mejorar en términos del propio diseño, sobre las aportaciones que está llevando a cabo la Barra Mexicana Colegio de Abogados, porque si logramos que esto se materialice, va a ser en beneficio de todos. Un sistema penal que funcione es una palanca para el desarrollo en general de una sociedad. Y este es un mensaje muy poderoso que está transmitiendo nuestro invitado del día de hoy y que cabe replicar con la mayor amplitud posible. Por esto es que les agradecemos su tiempo y su atención a este programa Introspectiva entre lo justo y lo legal de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta pronto.